más dilaciones, voy a dar paso a nuestra ponente, a Pilar Martín Pito. Pilar es sexóloga, está afincada en Bruselas, lleva muchos años ya trabajando, tiene muchísima experiencia, es un gusto además poder contar con ella como compañera. Además, Muchas Pilar, gracias, Pero. es un placer el trabajo interdisciplinar que podemos hacer juntas. Y bueno, Pilar hoy nos va a hablar sobre la educación al placer. Así que no me voy a extender más y voy a dar paso a ella para que podamos disfrutar con mucho placer de su conferencia. Pues muchísimas gracias, Verónica, por esta presentación tan bonita como solo tú sabes hacer. Y muchas gracias a la Consejería Cultural y Científica de la Embajada de España, gracias a la UNED en Bruselas y gracias sobre todo a Espasante, que, bueno, pues que tanto me ha apoyado, esta asociación sin ánimo de lucro, que tanto me apoya a todos los actores de la sanidad hispanohablantes. Lo primero que voy a hacer es intentar compartir pantalla para que... Eso, supongo que veis la presentación todos ahora mismo y cuando cuando lanzamos las conferencias siempre hay un momento en el que ICIAR, que es otra componente de Espasante, dice, venga, títulos, quiero títulos. Y uno lanza los títulos con mucha ilusión y a un cierto punto uno se tiene que preparar la conferencia y dice, bueno, ¿y qué le voy a contar yo a la gente sobre la educación al placer? Entonces, lo primero que voy a empezar es por intentar definir los términos, porque pienso que es importante saber que estamos hablando de lo mismo. Entonces, educación, bueno, lo tenéis todo súper claro, viene de educere, que significa conducir, guiar y orientar, y también sacar hacia afuera. Y a mí me gusta mucho esta definición porque al final, si juntamos las dos cosas, es conducir, guiar hacia afuera de la persona lo mejor que tiene. Ahora mismo se habla mucho de esto que es la mejor versión de uno mismo. En cuanto a la definición del placer, me gustaría que la elaboráramos entre todos. Así que para ello lo que os voy a pedir es que o bien abráis el micro y me contéis qué es para vosotros placer, o que me contéis cuál fue vuestro primer momento de placer. ¿Cuál fue un momento que no tiene que ser de placer sexual, por supuesto, sino un momento de la infancia que recordéis como el primero? Os dejo 30 segundos de reflexión y ya bien queráis abrir el micro o queráis ponerlo en el chat, a- ayudadme con esto. ¿Hay alguien que ha abierto el micro? No. Yo sí, yo lo he Muy bien. abierto. Muy bien, Verónica. Dime, ¿qué es para ti el placer? Pues yo casi que podría decirte que placer son momentos, momentos en los que quizás sienta un bienestar intenso, son momentos efímeros, ¿no? Muy cortitos en el tiempo, en los que se caracteriza una sensación de bienestar muy intensa, que dura poco y que puedo sentir alegría, puedo sentirme desconectada del resto de lo que me rodea. Y ahora mismo lo que me viene a la memoria, enlazando un poquito con la segunda pregunta que has hecho, yo conecto siempre mucho placer con el gusto, con la comida. Entonces me viene a la memoria un momento que tuve en la infancia saboreando una tarta hecha por mi abuela materna y tendría yo unos 6 7 años. Eso es lo que me viene, ¿no? Y recuerdo ese momento intenso de bienestar, sí, de alegría, podría decir. Qué bonito, Verónica. Muchísimas gracias. Ahora lo comentamos. Mira, Mari Carmen García. Hola, Mari Carmen, muchas gracias. Recuerdo con inmenso placer las piruletas que me hacía mi abuela cuando yo tenía 3 años. Bueno, pues ya tenemos 2 gustos y 2 abuelas maternas, ¿no? Además. ¿Alguien más por ahí? Gema, un momento de disfrute máximo, no muy duradero, siempre el momento otra vez, en el que conecto conmigo misma. Y desconecto con el resto. Es que estoy tomando apuntes, no os creáis.
¿Alguien más se anima? Elisa, muy bien. Para mí placer es la sensación física que anticipa la felicidad. Sensación física que anticipa la felicidad. La primera sensación de placer que recuerdo es la de saber que iba a ver una película clásica con mi abuela. Bueno, aquí vamos a hacerle un ole, ole y ole a las abuelas maternas, ¿eh? Porque me parece que la abuela de la que está hablando Elisa también es materna, si no me equivoco. ¿Alguien más se anima? Sí, yo, Pepe. Hola, Pepe. Pues mira, apunta porque es otra abuela materna. Yo Anda, iba a la piscina los domingos y mi abuela tenía preparada una sopa de yema de huevo y pollo y fideos. Y según me cuentan después cuando crecí, era una sopa muy básica, pero para mí era un plato exquisito. Y yo me acuerdo cuando terminaba la piscina, que me gustaba muchísimo, y cogía el autobús yendo a mi casa, en el autobús yo decía sopica, sopica, porque estaba tan contento de que iba a probar esa sopa que hacía mi abuela los domingos cuando íbamos a la piscina. pues Y es lo más primigenio que encuentro yo que se pueda llamar placer. qué bien, Pepe, pues muchísimas gracias. Y perdona, Mari Carmen, era abuela paterna. A ver, pues también Sara responde. Yo recuerdo un momentito muy gracioso cuando era pequeña en el sur de Italia, en el jardín de mi casa. Había un silencio y tan solo las cigarras estaban cantando y estaba mi gato. Gato y cigarras, Sara. Pues muchas gracias, Sara. No sé si te he dado las gracias, Pepe. Pues ahora os voy a contar el mío, por supuesto. Si habéis terminado, ¿hay alguien más que quiera decir algo? Hola Pilar, bueno, yo quería intervenir, sí. Ay, Antonio. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias por haberme invitado a tu presentación. Bueno, para mí el placer, bueno, digamos que es un sentimiento, sí, positivo que se puede experimentar de diferentes formas, a nivel físico, mental o espiritual. Y para responder a tu segunda pregunta, pues lo que más recuerdo de mi infancia es sentir placer comiendo mangos. Sí, disfrutaba muchísimo y me hacía mucho placer comer un mango, era y bueno, continúa siendo mi fruta preferida. Y pues sí, experimentaba una sensación que no sé cómo describirla, pero bueno, pues eso, ¿no? A nivel físico y mental y psicológico, digamos. Muchísimas gracias, Antonio. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra gran participación. No me esperaba que fuera tanta y de verdad eso, me siento muy agradecida. Entonces, a ver un momento. Aquí. Pues los más antiguos momentos de placer, el mío también está relacionado con un bocadillo. En mi casa solía cocinar mi madre, además era una de las mejores cocineras que he conocido, y se cenaba informalmente. Y mi padre hacía un sándwich, que era además, no había sandwichera eléctrica, o había, pero nosotros no teníamos, y era con dos placas así de hierro, y tampoco compraba pan Bimbo, era un pan normal de barra, y dentro ponía queso manchego, ni siquiera queso en lonchas, así. Y yo recuerdo ese sándwich como una de las cosas más ricas del mundo. Y como definición de placer, pues para mí está muy relacionado con flow, es decir, con un momento que fluye. Y quería recoger, bueno, que es una teoría, la del flow, que recoge Mihail con este apellido que es totalmente impronunciable, en 1975, aunque yo lo había estudiado con relación al trabajo. Entonces, lo que me parece que tenéis en común todos es el tiempo, o sea, está relacionado con un momento, es algo que no dura, es algo que está muy relacionado con los sentidos. Alguien ha hablado más de, bueno, de un placer visual, como es el de ver una película. Otros habéis hablado de escuchar las cigarras. El resto, si no me equivoco, han hablado casi todos del gusto, que precisamente es el que está más relacionado con el sexo.
Y también es un momento, como decía, me parece, Gema, en el que estamos desconectando con todo lo demás, pero al mismo tiempo estamos muy desconectados con nosotros mismos. Para mí tiene que ver con eso de, ¿sabéis? Cuando en las corridas de toros, aunque yo no soy muy de corridas de toros, pero bueno, me gusta esta definición del momento en el que se para el tiempo, en el que hay este momento que a la vez pasa enseguida y no quieres que pase, pero a la vez es eterno, tiene como una vocación de eternidad. A mí me gusta acudir también a los señores de la RAE para ver qué dicen los señores, bueno, digo señores porque hay más señores, hay también señoras en la Real Academia Española, y dicen que denota que algo agrada o se aprueba. En fin, yo en este caso creo que han sido un poco tacaños, pero no solo que han sido tacaños, sino que además se han salido un poco de la definición de placer, porque, por poneros un ejemplo, pues a mí, yo apruebo que me cambien el contador de la luz cuando lo tienen que cambiar, o del agua, pero no pruebo absolutamente ningún placer. Y ya, si nos vamos con María Moliner, dice: es la sensación producida en los sentidos. Espérate, que voy a intentar quitar eso. O en la sensibilidad estética por algo que gusta mucho, como un manjar exquisito, un baño en el mar y un trozo de música. Ella ya se ha extendido muchísimo más de lo que se habían extendido nuestros señores de la RAE. Me gusta también ver qué es el placer desde un punto de vista adaptativo, es decir, cuáles son sus funciones. Y yo creo que en el caso del placer está muy, muy, muy claro. Pues por supuesto la supervivencia de la especie. Sin placer no habría reproducción, no continuaría la especie, pero es que tampoco comeríamos. Imaginaos que que comer fuera como poner gasolina en el coche. Nosotros estamos motivados a poner gasolina en el coche porque necesitamos ir de un lado a otro, pero si tuviéramos que ponernos gasolina nosotros mismos, yo estoy segura de que muchos moriríamos de inanición. Había pensado también en hablar de la neurociencia del placer y me he puesto a mirar un poco qué es lo que dicen por ahí. Y así, recogiendo algunos artículos, ahí tenéis la referencia, veo que es complicadísima la neurociencia del placer, pero intentan descubrir 3 caminos: el wanting, el liking y el learning. El wanting es el de la anticipación, es el que está unido a desear algo desde antes de obtenerlo. Y aunque voy a hablar un poquito de wanting e incluso de learning, porque estamos en la educación, lo que a mí me parece más importante hoy, del tipo de placer que yo estoy hablando, es del liking, que es este placer momentáneo y de su versión subjetiva, es decir, de algo que para a lo mejor este sándwich que a mí me parecía tan maravilloso, a otro le puede no decir absolutamente nada, y consciente. No algo que a lo mejor active mi cerebro, pero de lo que yo no me dé cuenta. Si lo llevamos al terreno del amor, hay quien distingue el tipo de hormonas que se produce en cada una de las fases, desde el aumento de la libido, en el que se produce la testosterona y el estrógeno, la atracción, donde se emite dopamina, norepinefrina y serotonina, que la dopamina es el que yo decía wanting. Aquí estamos en el wanting, en la anticipación, y el attachment es el que produce la oxitocina y la vasopresina. Aquí tenéis, continúa el esquema para que veáis lo complicado que puede llegar a ser el sistema dentro del cerebro. ¿Y cuáles son? Ahí está muy bien señalados cuáles son las principales zonas que se activan. No voy a continuar mucho con esto, pero sí que os quería decir que existen patologías del placer, pero no me voy a centrar en ellas hoy.
y las adicciones son patologías del placer. Y lo que se produce en este caso es una diferenciación del wanting y el liking. Es decir, al principio, esto lo sabemos muy bien los fumadores, al principio tú te fumas un cigarro porque te produce verdadero placer fumarlo. Llega un momento en el que tú deseas el cigarro, pero fumártelo no te produce un gran placer, es más una necesidad. Es el momento en el que el cigarro te está fumando a ti y tú no estás fumando al cigarro. Y bueno, quería hablaros un poco ahora ya sí de la evolución de la educación sexual. La educación sexual nace a finales del siglo pasado, digo, estoy hablando de Occidente siempre, y estoy hablando de la educación sexual institucional. Luego, por supuesto, en ámbito privado es otra cosa y en otras partes del mundo también ha sido diferente, pero en Occidente nace con la idea de prevenir las enfermedades de transmisión sexual y se extiende, por supuesto, en el contexto del SIDA. Con lo cual, estamos en un contexto totalmente preventivo. Lo que se hacía normalmente era llegar a la escuela con un plátano y un preservativo y decir, mira, tened cuidado, que con eso además nos vais a quedar embarazados, no vais a quedar embarazadas, no vais a dejar embarazadas a las chicas y además vais bueno, pues a evitar las enfermedades de transmisión sexual. En cambio, creo que más o menos desde 2019, la WOS, en el penúltimo congreso, hay como un viraje, o sea, se vuelve todo completamente algo que va desde la prevención hacia el placer. Y se empieza a hablar en todas las conferencias de placer. Esta fotografía que os he puesto es de una película, pues debe ser de los años 90, que se llama Kama Sutra, Tale of Love. Es una película bollywoodiana, pero donde se muestra una escena en la que esta señora tiene una escuela donde prepara a las chicas para enseñarles el Kama Sutra y todo lo que está relacionado con el placer. La WOS también ha definido últimamente el placer sexual, que lo llama satisfacción y disfrute físico o psicológico derivado de experiencias eróticas, compartidas o solitarias, incluyendo pensamientos, fantasías, sueños, emociones y sentimientos. La autodeterminación, el consentimiento, la seguridad, la privacidad, la confianza y la capacidad de comunicarse y negociar relaciones sexuales son factores claves para que el placer contribuya a la salud y el bienestar sexual. El placer debe ejercerse dentro del contexto de los derechos sexuales, particularmente a los derechos a la igualdad, la no discriminación, la autonomía y la integridad corporal, el derecho al más alto nivel posible de salud y libertad de expresión. Las experiencias de placer sexual humano son diversas y los derechos sexuales garantizan el placer que sea una experiencia positiva para todos los interesados y que no se obtenga al violar los derechos humanos y el bienestar de las personas. Aquí os he traído varios artículos que salen en los últimos años, siempre de, la WOS, como os decía, es la World Association for Sexual Health, y cómo ha sido un momento de publicación efervescente por lo que concierne al placer sexual. ¿Por qué se habla ahora tanto de placer? Bueno, yo creo que en parte es porque en los últimos años cobra cada vez más importancia la psicología positiva, es decir, no es una psicología que está basada solamente en las carencias o en las patologías, sino que va más allá, va a decir cómo podemos estar bien, qué va a hacer que nosotros crezcamos como personas, esta mejor versión de nosotros mismos que dábamos, cómo podemos obtenerla. Y también en parte porque el discurso sobre la prevención y la prescripción no ha resultado ser verdaderamente útil. Es que es más útil decir a alguien si no te cuidas vas a tener una enfermedad o te voy a explicar lo que debes saber para disfrutar.
cuando tú dices hablas a uno del adolescente de enfermedad, es difícil que lo entienda, lo ve como algo muy lejano. La enfermedad y la muerte para ellos son algo que ven como extraterrestre. Por ejemplo, yo os voy a poner un ejemplo. Si tú le dices, imaginaros el caso en el que un chico que es el popular de la escuela le dice a una chica, yo no quiero hacerlo con condón, no quiero utilizar un preservativo. Estoy hablando de chicos y de chicas, pero podría hablar de 2 chicos como podría hablar de 2 chicas. Entonces, si vemos si esta chica ha recibido verdaderamente una educación, lo primero es que vas a ver que los chicos tienen miedo a esa edad de no ponerse un preservativo porque tienen miedo a perder la erección. Y lo segundo, pues va a decir, bueno, no te preocupes, si no quieres usar un preservativo, no lo uses, porque el placer es algo tan holístico, no tiene que estar absolutamente relacionado con la penetración, que podemos funcionar de otra manera, si ella sabe cuál es su manera de funcionar. Puede estar el placer sujeto a la norma. Eso me lo preguntaba yo leyendo esa definición larguísima que os he leído, porque pienso que normativizar el placer es absolutamente imposible. Es como intentarlo con el amor o con el deseo. Pero, sin embargo, algunos principios son indispensables. Hay que darle un marco al placer para explicar qué es lo que no puede ser. Es decir, en la violación no puede haber placer. No puede haber placer si no hay consentimiento, por ejemplo. Pero eso tiene unas consecuencias negativas, que es la prescripción del placer. Estamos en una época en la que la sexualidad es totalmente prescriptiva, porque la ha acaparado el mundo de la salud. Y es cierto que la sexualidad y la salud van muy unidas. Pero lo que sucede es que parece que hay que obtener placer sexual, parece que hay que tener X orgasmos, parece que hay que tener X relaciones y el placer huye de todo eso. El deseo también huye de todo esto. Las consecuencias positivas, como ya os he dicho, es que el placer sea algo socialmente aceptable. El placer, como os estaba diciendo, no tiene nada que ver con la prestación, no tiene nada que ver con el número de erecciones, no tiene nada que ver con el número de orgasmos y no tiene que ver con el número de conquistas. Ojo, hay mucha gente que encuentra más placer en el momento de la seducción. Eso significa que su proceso cerebral está más unido al wanting, que decíamos, más que al liking. El miedo al placer también ha sido un miedo institucionalizado. En nuestra sociedad existe un miedo atávico al placer. Y si es el placer sexual femenino, muchísimo más. La sexualidad femenina ha sido tan problemática que se ha hecho que el honor de los hombres se ha centrado allí. Todavía hay sociedades en las que el honor está unido a la virginidad de la mujer. Yo estaba pensando, por ejemplo, en sin ir más lejos, algo que pasa con frecuencia en España son las bodas gitanas, donde todavía hay el pañuelo que hay que enseñar la sangre, y eso es lo que le va a dar el honor a toda la familia. ¿Y qué deshonor para toda la familia si este pañuelo sale blanco, cuando ahora sabemos que el himen se puede romper de cualquier modo? Y mi primera educación a la educación sexual, esto os lo quería contar, tuvo lugar gracias a Berlusconi, porque estaba yo trabajando en un instituto en Italia, era profesora entonces de historia, y trabajaba allí para la embajada. Y prácticamente el gobierno, no sé si estaban unidos al Vaticano también o era solo el gobierno. No he logrado encontrar el panfleto, lo he buscado mucho. Y mandó unos panfletos al instituto donde decían, ante las ganas, castidad. Entonces, toda la solución para todos los deseos de los chicos, todas las preguntas de los chicos, era esta.
Entonces a mí el preside, que se llama así el director de instituto, me llamó y me dijo, ¿qué piensas de esto? Y yo dije, bueno, pues es que no lo sé, me parece horrible, ¿qué vas a hacer? Y entonces lo que hizo él fue contratar a una sexóloga que vino a hablar y entonces ahí los chicos pudieron hacer todo tipo de preguntas y me pareció una gran idea. Y bueno, luego hablaré de algún caso clínico, pero por ejemplo en la anorgasmia se ve muy claro, no siempre, pero no siempre es la causa, pero muchas veces cuántas mujeres he oído diciendo es que yo temo perder el control con el orgasmo. Y esta pérdida de control es lo que de algún modo ha estado institucionalizado por la mayoría de las sociedades e incluso por la Iglesia. Y bueno, ya vamos al grano. ¿Cómo vamos a educar el placer y a quién? Y me parece que es muy importante educar al placer a los niños. Y me parece que, como habéis visto todos, muchos de vosotros habéis empezado a hablar de la comida, menos Sara, que ha hablado de los gatos y las cigarras, y Elisa, que ha hablado de ver una película. Me parece que casi todos los demás hemos hablado de esto. Es cierto que cuando los niños pequeños no comen, a veces está unido con una falta de capacidad de entregarse al placer. Por ejemplo, cuando las madres estamos demasiado preocupadas porque no se manchen, los niños tienen muy poca tendencia a disfrutar. Para disfrutar, los niños tienen que ensuciarse. A los adolescentes, en cambio, yo les enseñaría la belleza de ser únicos. Había una serie noruega de la que os hablé en una conferencia precedente, y ahora no he traído el nombre precisamente, pero bueno, si lo necesitáis lo puedo buscar, que era de educación sexual. Si ponéis Noruega, programa de educación sexual, lo encontráis en YouTube, donde salían unos mosaicos enormes que contrarrestaban lo que vemos en la industria pornográfica. Porque en la industria pornográfica parece que todos tenemos que ser iguales, que solo existe la penetración, solo existen los orgasmos. Además, las mujeres suelen tener 500.000 orgasmos, no suelen irritarse. Entonces hay que contarles la verdad a los chicos. Hay que decirles que hay 1000 senos diferentes, que hay 1000 senos diferentes, que hay 1000 maneras de llegar hasta el placer sin necesidad de penetración o con ella, que todos sus cuerpos son legítimos y que las maneras de placer que no hacen daño al otro son también legítimas. Enseñando el placer a los adultos, bueno, pues ya como os he dicho, últimamente lo que más veo en la consulta a este respecto es la separación entre el placer y la prestación. En cuanto tenemos un fallo o algo que nosotros consideramos un fallo, que es totalmente normal, ya sea una falta de erección o una incapacidad para eyacular, anorgasmia, vaginismo, entramos en un círculo de ansiedad, porque cada vez que entramos en el momento que debería ser dedicado al placer, lo que estamos es pensando, ¿y si ahora? ¿Y si ahora voy a ser capaz? Ahora la voy a volver a decepcionar, ahora no voy a poder. Entonces, para mí, una de las grandes soluciones es sacar al sexo del mito de la genitalidad. Es decir, es posible que la genitalidad sea parte del sexo, lo es seguro, pero no es lo único. Entonces, si alguien ha perdido su erección, pero sigue sabiendo estar conectado con el placer que puede surgir de que alguien te toque o de tocarte tú mismo, del placer que puede surgir de mirar a alguien que te gusta, de acercarte a él con todos los sentidos, el sentido del gusto, de la vista, del olfato,
vamos a romper este círculo de ansiedad y vamos a convertir el círculo vicioso en un círculo virtuoso. Yo aconsejo siempre a los pacientes el mindfulness. El mindfulness es muy útil porque es la plena conciencia en el momento presente. Y precisamente mi próxima conferencia va a ser sobre mindfulness y haremos algunos ejercicios prácticos. Y educa la atención del cuerpo, es decir, cuáles son las más concretas y mínimas sensaciones. Si yo tengo el ejercicio típico del mindfulness, ya lo veremos en la próxima conferencia, es el de tener una uva pasa en la mano, llevársela a la nariz, llevársela a la oreja, para saber cómo podemos acercarnos a algo desde el placer, sin buscar nada, haciendo caso a nuestra respiración y no juzgando todos los pensamientos vagabundos que tengamos, que es algo por lo que nos juzgamos mucho. Por ejemplo, cuando estamos en un acto sexual con alguien y de repente has empezado a hablar, a pensar en otra cosa, no hablar, perdón. Es totalmente normal cuando uno sale a dar un paseo o a correr, a hacer ejercicio, hay algo en la mente que se va vaciando. Lo importante es no quedarse ahí, es no decir, ay, Dios mío, estoy pensando en el recibo que tengo que pagar, estoy pensando en esto que me ha pasado en el trabajo, sino decir más bien, ay, ya estoy volviendo a pensar en si voy a tener una erección o no. Bueno, me voy a concentrar en lo que está pasando aquí y ahora, porque el aquí y el ahora, como habéis dicho vosotros, es lo más importante del placer. Para terminar, bueno, pues os cuento que hay algunas ventajas directas del placer: se duerme mejor, existe menos estrés, yo siempre os lo digo, y que es ecológico y económico en la mayoría de los casos, no en todos, por supuesto. Para el placer necesitamos consentimiento, siempre es muy importante. Motivación, tiempo, concentración. Hay que dedicar tiempo. Yo siempre digo que para el placer hay que poner tiempo en la agenda. Y cuando hablo de placer, hablo de cualquier tipo de placer, ya lo extiendo, no solo a educación sexual. Hay que decir, bueno, pues los sábados por la tarde los dedico al placer, o los viernes por la mañana. Hace falta estar concentrado, hace falta compatibilidad y comunicación abierta, pero desde mi punto de vista no demasiada. Otra cuestión con la que me llegan muchas parejas es con la extracomunicación. Quieren atrapar tanto al otro que no le dejan lugar a que se instale el deseo, a que llegue el placer. Y por supuesto hay que estar muy relajados. La conclusión es que el placer facilita la prevención de riesgos. El placer aumenta muchísimo la confianza en sí mismo. Quien sabe lo que es el placer, es muy difícil que se deje engañar por otro. El placer no solo hace todo eso, sino pensar en el placer activa las mismas zonas cerebrales que alcanzar el placer. Es decir, si uno piensa, aunque ahora nos estemos yendo un poco al wanting, en comerse esta sopa de fideos con pollo, si uno piensa en las cigarras y en el gato, o uno piensa en la tarta de chocolate, si se me habrán olvidado algunos de vuestros ejemplos, solo con pensarlo, el circuito de placer se está activando. Y con esto os doy las gracias y bueno, todavía nos queda un poco de tiempo para todos los comentarios que tengáis o todas las dudas, o si os ha parecido corto, si queréis tratar alguna otra parte. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias, Pilar. Voy a activar también mi vídeo. Bueno, corto se me ha hecho en el sentido de que, como ha sido un gusto escucharte,
Pues como se suele decir, ¿no? Lo breve si es bueno, 2 veces bueno. Es verdad que, bueno, no voy a entrar en temas filosóficos, pero bueno, me ha encantado. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario, podéis hacerlo escribiendo en el chat o simplemente abriendo vuestro micro, ¿eh? Así que vamos a daros unos minutitos ahí. A mí me gustaría hacer una pregunta. ¿Se me oye? Perfectamente, Mari Carmen. Bueno, hola Pilar, ¿qué Hola, Mari tal? Carmen. A ver, una de las cosas que has dicho al principio, cuando has dicho, no sé si lo he entendido bien, que hay una tendencia ahora a que la educación sexual para los adolescentes vaya más dirigida más que al miedo, ¿no? Y a la prohibición y a la precaución, a enseñarles cómo disfrutar y cómo obtener placer. Entonces, yo me pregunto si esa tendencia, que me parece muy positiva, no puede llevar a que se ignoren las precauciones que realmente hay que tener también, claro, porque en el ejemplo que tú ponías, que iba por otro lado, pero cuando decía, bueno, pues si no se quiere poner un preservativo porque piensa que no va a disfrutar tanto o que va a perder la erección, eh, claro, si lo enfocamos todo hacia el placer, bueno, olvidamos de que el preservativo es necesario. No, 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 no. Está tan, Sé que tan tu ejemplo ancla- iba por otro lado, ¿eh? Pero yo he pensado eso, o sea, lo he pensado como ejemplo de que, bueno, esa búsqueda del placer se supone que debe ir acompañada también por ciertas precauciones. Por supuesto, pero está tan focalizada en la prevención, la educación sexual, que aunque se fuera al otro extremo, eso no se perdería. Vamos, pienso que además están muy bien definidas todas las zonas de la educación sexual en la UNESCO. Ujú. Bueno, si se busca en internet, UNESCO están súper bien definidos todos los puntos que se tratan y por supuesto la prevención sigue siendo un punto crucial, pero como se le han añadido otros, como el del consentimiento y el del placer. Ah, vale, vale. Y muchas Perfecto. gracias por la Nada, gracias a ti. que es muy interesante. Yo si alguien no tiene nada más que decir de momento, sí que me gustaría hacer una puntualización ahí con este ejemplo, además, porque me ha gustado mucho, Pilar, y además lo veo enlazado con las últimas transparencias que has puesto en las que dices que el placer es bueno para también la autoestima, ¿no? Cuando tenemos información, somos más asertivos y la asertividad va de la mano de la autoestima. Yo me imagino esa escena que has puesto, ese ejemplo que has puesto de una chica con el chico más popular de la clase y el chico le dice que no se quiere poner preservativo, esa chica bien informada sobre el placer, dándole información, oye, mira, perdona, no te preocupes, si lo que tienes es miedo a perder la erección o no tener placer, que sepas que se puede conseguir de esta manera, de esta manera y de esta manera. Ahí hay prevención, en la asertividad, ¿no? No sé si me equivoco, Pilar. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, sí, porque efectivamente la asertividad, explícalo tú, Verónica, ¿qué es la asertividad? Si quieres, bueno, ya que la has La gran sacado tú, pregunta, la gran pregunta que surge todas las semanas, por lo menos 2 o 3 veces en consulta. ¿Qué es la asertividad? La capacidad, podríamos decir así a grosso modo, que es la capacidad de hacer valer tus propios sentimientos, o sea, tus propios derechos, los propios derechos de uno mismo, sin faltar a los derechos del otro, ¿no? El ejemplo, un claro ejemplo es que alguien me esté diciendo, me está llamando por teléfono constantemente diciéndome, somos de Yastel y te queremos vender esto, una y otra vez, y una y otra vez, ¿no? Y uno ya siente que le están invadiendo, que le están llamando todos los días, que están faltando faltando su derecho a que le dejen a uno en paz, ¿no? Entonces, una respuesta asertiva sería, oiga, disculpe, me está usted molestando, entiendo cuál es su intención y tiene que hacer usted su trabajo. Yo ahí no estoy faltando al derecho del otro, que es hacer su trabajo, ni le estoy faltando al respeto. Entiendo cuál es su intención, pero mire, es que no me interesa. Y le vuelven a decir y le vuelven a insistir. Ejemplo de cómo ser asertivo, la técnica del disco rayado. No me interesa, no me interesa, no me interesa. Y al final, ¿qué pasa?
Bueno, pues ya le dejamos en paz a usted, ¿vale? Ese es un ejemplo claro de asertividad. No sé si ha respondido a la pregunta. Pues sí, muy bien. Creo que está bastante clara. Muchas gracias, Verónica. Pues yo también estoy de acuerdo de que esta manera es preventiva, pero bueno, como dice Mari Carmen, hay que seguir explicando, pues claro, para qué sirve un preservativo, si la pastilla del día después. Pero lo que yo estoy supongo que ya hay experimentos sobre esto, sobre si a un grupo de control se le explica solamente lo del plátano y el preservativo y a un grupo se le da solamente una educación muy fuerte sobre el placer y sobre la asertividad, la autoestima. Es muy difícil que esta gente tenga problemas respecto a los otros. Estoy prácticamente segura. Es una hipótesis, pero estoy prácticamente segura. Y quería decir que se me había olvidado antes leer el último comentario, que era de Cinta, que es que estoy viendo que hay uno más que había definido aquello agradable que me sucede, que consigue que me concentre en una sola cosa. Como si todos los sentidos tienen un único foco. Pues sí, efectivamente está muy bien definido. Cinta, muchas gracias. Antonio, ¿tú quieres decir algo? Sí, estaba pensando. Es que sí, antes hablabas sobre tabú, educación y placer, y me viene a la cabeza de que incluso otorgando una buena educación sexual o inclusive existen culturas que, digamos, influye en todo esto, ¿no? Entonces, no solamente está la forma de educar a los niños o adolescentes de cómo sentir placer o incluso a nivel de prevención de enfermedades sexuales, pero también la cultura influye mucho. Entonces vemos que inclusive hay culturas que no aceptan el uso de preservativo en el caso de los chicos y que incluso hay religiones donde la pastilla del día después tampoco es aceptable. Entonces, claro, todo esto influye, pero vemos que es como un círculo vicioso, ¿no? Porque desde pequeños, aquí generalizo un poco, el placer es algo que se restringe en los pequeños. Entonces no nos enseña a tener placer ni siquiera por hacer las cosas, ni siquiera obtener placer comiendo, o obtener placer jugando. Y entonces, claro, todo esto a medida que el niño crece, pasa a la adolescencia y viene a la adulta, pues esto va a acarrear problemas en todo lo que corresponde a tener placer. Porque incluso hablamos de que el sexo continúa siendo un tabú, pero es que en realidad, si profundizamos más en el tema, vemos que el tabú es el placer como tal. Ese es el tabú. Entonces, hay personas que incluso se cohíben de tener placer. ¿Por qué? Porque hay una especie de tabú en el placer, y no tanto en la sexualidad, sino en el placer por el que dirán, más que todo eso. O sea, es lo que puedo decir. Estoy muy de acuerdo, Antonio, y la parte cultural que han mencionado, por supuesto, es muy, y es fundamental. Hay religiones que están mucho más, por ejemplo, la religión musulmana tiene muchísimo más en cuenta el placer femenino que la religión católica, donde a lo mejor pues, está más orientada a la procreación, el acto sexual. En cambio, en la educación musulmana se piensa que si la mujer llega al orgasmo es algo como que va a traer beneficios, es como una señal de Dios prácticamente. Hay en muchos lugares donde es tabú la masturbación, pero como tú dices, en la sociedad occidental yo creo que estamos tanto en la prestación que de repente lo que se hace es como una separación enorme entre el placer y la sexualidad. De hecho, me pasa últimamente con pacientes que quieren tener hijos y que en ese momento
hay un problema, lo que sea, un problema de erección, un problema de eyaculación, un problema de falta de deseo, porque es como esa separación de placer-prestación. Si no los pones los dos juntos, que para eso la naturaleza los ha puesto juntos, para que podamos tener evolución de la especie, no vas a poder tener un bebé, es absolutamente imposible. Pero como estamos tan... bueno, pues somos tan performer ahora, pues es todo muy, muy complicado. ¿Qué propones tú para que, se lo digo a Antonio porque él es también un futuro psicólogo, ¿qué propones tú para, por ejemplo, para que los niños tengan más acceso al placer? ¿Se te ocurre algo? Bueno, así de primera no se me ocurre nada, no he preparado nada. Pero no sabría qué decirte qué propuestas se podría hacer con respecto a los niños, pero yo pienso que más que todo con los niños hay que comenzar con los padres. Hay que comenzar con los padres, porque los padres son los que van a educar a los hijos. No podemos llegar nosotros a decidir o decir cómo un niño puede tener placer, porque un niño puede tener placer dibujando, corriendo, saltando, gritando, pues de diferentes maneras puede experimentar el placer. Si recordamos lo que es el placer, ¿no? Una experiencia puede ser física, momentánea, ¿no? Puede ser física, psicológica. Entonces, claro, digamos que se puede más que todo tratar de educar a los padres sobre poner atención a lo que el niño tiene placer hacer y pues ver si esto más adelante puede tener un impacto psicológico que seguramente lo tendrá. Y para recuperar un poco las líneas que decías antes, ¿no? De tener un hijo y la sexualidad junto con tener un hijo me hace pensar en el placer junto con el deseo. A veces, por ejemplo, tengo tantas ganas o tanto deseo de comerme una torta que cuando me la como, pues la tengo aquí. O cuando quiero comer un plato de pasta y lo tengo al frente, pues se me quitan las ganas de comer. Entonces, claro, hay que saber identificar el deseo con el placer, ¿no? Porque a veces puedo tener deseo, pero no tengo placer. Que es como tú dices, a lo mejor el deseo de tener un hijo es tanto que no llego a concebir el hijo. Entonces, claro, hay que trabajar esas dos partes que seguramente con la mindfulness es una manera, ¿no? Sí, Como, sí, sí, es una manera. es que una vez entramos en lo que es las regulaciones emocionales y todo eso, ¿no? Porque forma parte de lo que es la regulación emocional con respecto al placer y el deseo, que también van de la mano, de hecho. No sé Pues si responder a tu pregunta. sí, responde a mis preguntas. Es exactamente lo que hablábamos de los distintos circuitos del cerebro, que, bueno, y que puede haber como una diferencia total entre ellos. Pues muchas gracias, Antonio. No sé si hay alguien más que quiera decir algo. Gemma está levantando la mano. Hola, muy buenas. Buenas Muchísimas noches. gracias, Pilar. Me ha encantado tu conferencia, se me ha hecho cortísima y eres Muchas una gracias, Gemma. profesional que es un gusto escucharte, de verdad. Mira, pues a mí me gustaría saber un poco a partir de qué edad recomiendas que en los colegios o en los institutos haya educación sexual, porque yo, por ejemplo, nunca tuve la suerte de asistir a charlas y me parecen muy necesarias. Y también saber si sueles hacerlas y cuál es tu experiencia si la tienes. Uy, pues mira, me parece que en la UNESCO se habla desde maternales, no desde la guardería, pero desde maternales se puede empezar a enseñar pues todo lo que es la identidad de género. Bueno, perdona, Gemma, que es que me he ido ya con la idea. Lo primero, muchas gracias a ti por estar aquí, por tu pregunta. Y sigo contestándote eso. En la UNESCO se habla de esto, de empezar muy jóvenes, por ejemplo, viendo incluso los roles de los padres, qué hace tu padre, qué hace tu madre, por qué hace eso siempre tu madre, para educarlos ya a la temática del género y a la temática del consentimiento. Una de las primeras cosas que hay que enseñarles a los niños es el famoso consentimiento, que también es un arma de doble filo. Eso se merecería otras 15 conferencias. No sé lo que piensa Verónica, pero a ver, porque hay veces que realmente el sí es no y el no es sí. Entonces,
¿Cómo salimos de ahí? Pero entonces, y hay veces que el sí es sí y luego es no en la subjetividad del recuerdo. Entonces son temáticas complicadas, pero si se van educando desde que los niños son pequeños, es todo mucho más sencillo. Ahora, hay un grupo que se llama EBRAS, me parece, que es el que se ocupa en Bélgica de la educación sexual y normalmente está unido a los planning familiares. Yo nunca he trabajado para un planning, hay un planning que me manda muchos pacientes, el de Excel, pero sí que tuve una vez una experiencia en un instituto que se llama LIRL, que está en Saint-Gilles, y bueno, me pidieron que diera una, como te digo, eran varias semanas de educación sexual. Y fue muy curioso porque lo primero que me di cuenta fue del salto generacional que había entre mí y entre ellos, que lo primero que me pidieron los chicos es estar separados los chicos de las chicas, porque les daba a todos demasiado vergüenza. Y bueno, lo pidieron a mí, lo pidieron a los profesores de gimnasia, hacer gimnasia separados, que esto es algo que me llamó mucho la atención. Y si no, bueno, la experiencia fue dura, fue problemática, pero fue muy buena, tanto para ellos como para mí. Y me gustaría volver a hacerlo mucho. Me gustaría mucho trabajar en educación. Muchas gracias, Pilar. De nada a ti, mujer. Pilar, has hablado de lo del consentimiento, esto que es tan polémico y que no está nada claro, ¿eh? De hecho, yo aprovecho y me voy dentro de 2 o 3 semanas a un congreso precisamente a hablar, a que me hablen de ello, entre otras cosas, porque es muy, muy, muy polémico, no queda nada claro. Me gustaría aprovechar para hacer una recomendación. Hay una miniserie que se llama Anatomía de un escándalo, en la que se trata precisamente de eso del consentimiento, enfocado desde un punto de vista jurídico, pero han sabido desgranarlo muy bien, explicarlo bien y creo que queda bastante claro, ¿vale? Me gustaría hacer ese apunte. Pues muchas gracias, Verónica. Yo lo he visto y estoy de acuerdo contigo. La recomiendo yo también, sí. Así que sí lo Yo tengo diría. una pregunta. Dime, Juncal, muchas gracias. Mira, como has estado hablando sobre la manera que se puede introducir el placer tanto a los niños como a adolescentes y quizá alguna pincelada, ¿no? También a los adultos. Pero ¿cómo se introduce el placer a los adultos mayores? A los adultos ancianos. Es decir, ancianos, exacto. Pues mira, me parece una pregunta maravillosa y te doy las gracias porque yo creo que se deberían proponer charlas para la tercera edad. Es que voy a dar una, por eso, y quiero un poco cómo saber, un poco cómo introducirlo también y cómo tocar esto sin, porque claro, al final tienen otra cultura y otra experiencia y bueno, han aprendido en otra época y tampoco creo que hay temas de los que se puede hablar, pero quizá hay que tener un poco de cuidado para que no se Yo, ofendan. Quizás, no sé. mi experiencia con la tercera edad es muy curiosa. O sea, fíjate que el principal tema por el que viene la gente a mi consulta es por falta de deseo. En cambio, las personas de la tercera edad nunca vienen por falta de deseo. Nunca, jamás. Vienen porque tienen 84 años y han dejado de eyacular dentro de su chica. Entonces, es muy curioso que los ancianos suelen estar muy abiertos a la temática del sexo. Creo que los ancianos de la generación de ancianos que existe ahora han asistido a un mundo mucho más abierto en este sentido, un mundo con muchos matices. Ahora estamos viviendo una época de grandes extremos, por ejemplo, la gran industria pornográfica y por otro lado, bueno, pues un renacimiento de una fuerza de muchas religiones o incluso sin religión, de muchas personas que están hablando de la sexualidad. Porque no es porque no exista, la sexualidad existe, pero creo que crece, es una categoría que crece también en un momento en el que hay tanto bombardeo de un cierto tipo de sexo
que es como casi como una protección social. Y creo que en cambio los ancianos son el público más abierto, Juncal. Yo creo que les puedes hablar abiertamente, es eso, no creo que tengan ningún problema. Es más, creo que pueden agradecer mucho que alguien venga a hablarles de eso. Luego depende dónde, a quiénes, pero bueno, yo supongo que tú vas a saber perfectamente hacerlo y ponerte en el lugar de ellos y saber qué es lo que tienes que contar. Vale, era nada, simplemente pues por si decías, pues creo que si se les apela a este aspecto de la sexualidad puede que conecten más o bueno, un poco de qué manera acercarse un poco más a ellos al sentido del placer. Quizá normalizándolo de la manera de lo que tú lo has hecho, que no solamente puede ser a partir pues del sexo, sino a través de otros sentidos y demás. Eso seguro, o sea, el placer a través de los 5 sentidos, eso hace referencia a, vamos, a cualquier edad, pero además yo creo que con los ancianos se puede hablar tanto de sexo en pareja como de sexo individual, pero tal vez yo sí lo haría desde el sexo. Sí, hablaría desde el placer, como tú misma has dicho, y luego sí empezaría con el sexo en pareja y luego terminaría por el sexo individual, si tuviera que hacerlo, sí, por la masturbación. Y hablaría de que hay muchas maneras de obtener placer sexual que no tienen nada que ver con la penetración, porque hay personas que a una cierta edad pues pierden la capacidad de penetrar o de ser penetradas. Entonces, quitarle al sexo el peso de la penetración. También lo abordaría con ellos. Estupendo, muchas gracias. A ti. Bueno, Pilar, aquí surgen un montón de temas, ¿eh? Podríamos estar hasta las 12 de la noche si no nos estuviéramos cortando, ¿verdad? Esto que ha comentado Juncal a mí me da mucho que Sí. recordar y sí. Claro, además tú has trabajado en una residencia, ¿verdad? Sí, durante unos cuantos años y curiosamente con el tema de la terapia de reminiscencia, hacerles recordar momentos de su vida que las personas mayores ya sabemos que tienen más facilidad para recordar los hechos biográficos o remotos que los acontecimientos recientes. Entonces, con la terapia de reminiscencia se evocan recuerdos que pueden activar precisamente esas regiones cerebrales de las que hablabas, las que están conectadas con las sensaciones de placer. Y es más, os diría que en personas con demencia en estadios ya avanzados se preserva la capacidad de sentir placer. Qué interesante, Verónica. La oralidad no se suele perder. La oralidad entendiendo como la entendemos en los niños pequeños, ¿no? El llevarse a la boca a algo y disfrutarlo, no suele perderse. Ya cuando pues ya están pues, en una fase muy avanzada. Pero es curioso cómo hay comportamientos casi, bueno, ni tan casi, comportamientos regresivos, ¿no? En los que se vuelve a la succión, se vuelve a saborear. Y hay estudios muy buenos por ahí, y hay vídeos incluso que los podéis ver muy llamativos porque facilitando con música de su época, con música zarzuela sobre todo, personas que están a lo mejor aparentemente desconectadas se reactivan. Con la zarzuela, qué Con la maravilla. zarzuela, Con la copla. con la copla, con Claro. música de su época, de su juventud. Hay unos vídeos muy bonitos por ahí, ¿eh? Creo que se hizo un estudio me suena que era por Granada, fíjate, en una residencia de Granada. Y sí, y entonces, bueno, pues ahí está la prueba de que las personas mayores sienten placer y se les puede echar ahí como una especie de caña. Ahora, con lo que decía Juncal, ¿no? Echarles una caña con un poquito de reminiscencia. Hagamos un recuerdo de, como ha hecho Pilar, ¿no? ¿Cuál fue nuestro recuerdo, primer recuerdo de cuando sentimos placer o cuando estábamos en la plaza del pueblo y nos acercamos a sacar a bailar a una moza, como hablan ellos, ¿no? Me ha encantado lo de la moza. Es que lo de la moza era, por lo menos en Madrid, era una cosa, vamos. Lo de sacar a bailar.
a la moza. En la verbena. Hay un vídeo de una, lo habréis visto porque es uno de esos vídeos virales de una bailarina, que ha sido una bailarina súper famosa, ahora no sé cuál es el nombre, y que le ponen el lago de los cisnes y Alicia empieza Alonso. en la silla de ruedas a hacer hacer la danza exactamente como la hacía y es fantástico. Exacto. Habla. Así es. Yo recuerdo un caso de una señora que había perdido la capacidad para hablar con una demencia avanzada y cuando le poníamos la zarzamora, empezaba a tararear y recordaba algunas palabras. Una persona que tenía una demencia semántica, que Madre había perdido mía. su capacidad para hablar. Es increíble para que veáis cómo son tan primitivos esas regiones del placer, ¿no, Pilar? Claro, están relacionadas con la supervivencia de la especie. Vamos a hacer un experimento de demencia y copla, Vero. Está hecho Eso es ya, lo Pilar. próximo que vamos a hacer. Bueno, vamos a recopilar datos, a ver cómo está el estado del arte. Bueno, pues yo creo que no sé si hay alguien más que quiera decir algo y si no, os vamos a dejar que os vayáis a recuperar todos vuestros placeres. Una buena hora para el placer esta, ¿verdad? Sí, todas las horas son buenas para el placer, todas. Así que bueno, espero que haya sido un placer para vosotros. Desde, desde luego, Así es. para mí lo ha sido, pero bueno, que yo aparte del placer estoy aquí por un poco de afán de protagonismo y todo eso, ya lo sabéis. Una mezcla de todo, ¿verdad? Una mezcla de todo. Bueno, queridos y queridas, Muchísimas gracias, Pilar. Y tengo el placer de comunicaros que la próxima conferencia también nos la va a dar Pilar. ¿ah, ¿eh? sí? Sí, Oh, sí, Dios sí, te mío, ¿cuándo toca. es eso? El 16 de noviembre, Pilar. Vale, 4 oído semanas. cocina. Vale. Encuentro con el propio deseo a través de la plena conciencia. Ahí es nada. Vale, pues nada, ves tú, soy yo. Así que si queréis repetir, venid con un pequeño alimento, una uva pasa, una nuez o lo que queráis. Ah, ¿De vale. acuerdo? Perfecto, tomo nota. Pues muchísimas gracias a todos y buenas noches. Buenas Igualmente. noches. Adiós. Gracias a Dios. Adiós. Adiós.